Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a prepararnos para el trabajo que vamos a realizar, este estudio del 26 de mayo. Y como siempre, tenemos que repetir una vez más que según la Ley de Protección de Datos de este país, España, tenemos que informar que se está grabando el encuentro y que será colgado en la plataforma de YouTube de la Rama Bhakti de Tarrasa. Si alguno de vosotros no quiere que su imagen aparezca, puede clicar sobre el icono de la camarita que generalmente está en su pantalla abajo a la izquierda, y desde ahí, clicando encima, se puede cerrar. De tal forma no aparecerán en la grabación, pero ustedes podrán ver y escuchar perfectamente todo el encuentro. Y también repetir una vez más que si quieren recibir todos los programas de la sección española, entonces pueden escribir a actividadesvirtuales@gmail.com, indicando su nombre y apellido, su país o la ciudad de residencia, la dirección electrónica y el teléfono, y los incluirán en esta página y recibirán todas esas actividades que sean propiciadas por la sección española. Y ahora ya vamos a ir entrando en silencio, preparando todo nuestro ser a nivel mental, emocional y físico, repitiendo la invocación que propició Annie Besant hace tantos años. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y una vez más, en estas meditaciones las que hagamos a nivel individual, en lo íntimo de cada uno de nosotros, mantengamos nuestra conciencia ampliada para que pueda contener todo el planeta al completo, con todos los reinos, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, todo el reino humano, con todos los seres, con todas las criaturas a las que este planeta alberga y da vida. Que no quede ningún ser fuera, de tal manera que entonces progresivamente llevaremos nuestra conciencia al estado de unidad y irá desapareciendo en la misma medida esa separatividad que es la causa de todos los males en el mundo, de todos los sufrimientos en el mundo. Aunque cada jueves estemos repitiendo esto, consideremos que ello favorece el que se implante en nuestra conciencia la idea que cada vez nos resulte más fácil mantenerla durante más tiempo, abierta a esa inclusión de todos los seres en todas partes.
Esto tiene que ver con el primero de los objetivos de la sociedad teosófica. Los pequeños núcleos que aquí tratan de describirse someramente son muchísimos más, sin duda alguna, infinitamente más, pero todos están conectados entre sí. Y estos pequeños núcleos de fraternidad forman parte del gran núcleo de la fraternidad universal. Hoy seguimos con parte del capítulo sobre el átomo permanente, que ya vimos que nos va explicando qué es exactamente el átomo permanente, cuál es su función, y así graduadamente. Y en el subcapítulo de este capítulo cuarto, en el subcapítulo tercero, nos habla de la elección de los átomos. ¿Cómo se produce esta elección? Y nos dice Anibesan, volvamos a la apropiación original por parte de la mónada divina, humana, Atma, Buddhi, Manas, por parte de la mónada, la apropiación de los átomos permanentes de los tres planos superiores. Y tratemos de comprender algo de la utilidad del objeto de su apropiación. Los mismos principios se aplican a los átomos permanentes de cada plano, que ya vimos que es del subplano más superior de cada plano, que la mónada toma uno, se lo apropia, toma uno de los que estaban en el medio ambiente del subplano superior de cada plano, la mónada humana se apropia uno y lo enlaza a ese hilo de vida llamado Sutratma. Esto lo hace al principio de la evolución humana cada uno de nosotros. De esto hace cientos de encarnaciones. Así que dice que sirve para los superiores y sirve para los inferiores, los que luego van a ser constitutivos de la parte personal de cada existencia, como vamos a poder ir viendo. No os he preguntado si me oís bien, si veis bien la imagen. ¿Todo correcto? Perfecto. Gracias. Sí, muy bien. Sí, se ve bien. Gracias Y se a oye. todos. Ya está. Gracias. En primer lugar, se recordará que la materia de cada plano presenta 7 tipos principales. Esto nos lo estuvo explicando hace unos cuantos jueves atrás, 2 o 3, que varían según el predominio de uno u otro de los 3 grandes atributos de la materia, según el predominio de más tamas o menos tamas, de más sattva o menos sattva, de más rajas o menos rajas. Y recordamos que vimos estas variantes a grosso modo. Por supuesto, de esas variantes que las vimos, y aquí he puesto, disculpadme, aquí he puesto la representación de aquella fotografía que usé, el dibujo, pues que eran 6 que surgían con las variantes del principal, el que los tiene en equilibrio. Dice así, en sí la mónada humana, los apartados así entre doble paréntesis y amarillo, os recuerdo, por si alguno no estaba presente cuando tantas veces lo he ido comentando, que son pequeñas notas aclaratorias, pequeñas palabras o no tan cortas, depende de la necesidad, que añado porque ayudan a situarnos. Está hablando de la mónada humana. Así, la mónada humana pertenece
a uno u otro de los 7 grupos de vida ya mencionados. Si la mónada humana como tal pertenece a uno de estos 7. A la cabeza de cada uno de estos grupos se halla un logos planetario que presta el color al conjunto, y las mónadas se agrupan por estas coloraciones, siendo coloreada cada una por su astro paterno. Así que fijémonos que lo dice a la cabeza de cada uno de los grupos, porque no todas son igual, sino que hay estas variaciones, y estas variaciones significa que luego los grupos que se desarrollan a partir del subestado atómico de cada plano, estos subgrupos, estos subestados, se van formando con variaciones de todo esto. Y dice, a la cabeza de cada uno de estos grupos se halla un logos planetario. Y aquí nos dice que ya es un logos planetario, que es jerárquicamente derivado del logos solar. En cada uno de los planetas del sistema solar hay ciertos logos. Un logos planetario que lleva todo el tema de la cadena en la que esté evolucionando en aquel momento, como en nuestro caso, el planeta Tierra, estamos hacia la mitad de la 4ª cadena. Este no es el tema de hoy, y no sé si más adelante Annie-Besant hablará de algo de ello. En su caso ahora no podemos pararnos aquí porque nos distraería y además distorsionaría completamente el tema del que estamos hablando. Nos tenemos que mantener centrados para no perdernos, para poder mantener el hilo. Os pido disculpas, que parece que tengo la garganta un poquito así rarita. Entonces, ella sigue diciendo que se halla un logos planetario que presta el color. Significa que el logos planetario también participa, impregna y aporta cuando se dice color, el color es fruto de la vibración. Por lo tanto, el logos planetario está aportando todo lo necesario para que se desarrolle la vida de todos los reinos, y por lo tanto ahí imparte un tipo de vibración junto con las jerarquías planetarias para que todos los reinos puedan ir desarrollando evolutivamente el siguiente paso que les toca desarrollar en el proceso. Y las mónadas se agrupan por estas coloraciones, por estas vibraciones. En realidad esto conforma cualidades también a su debido momento, siendo coloreada cada una por su astro paterno. Aquí ella nos remite a la genealogía del hombre, que es un libro de la propia Annie-Besant. Sigue diciéndonos, esta es la primera gran característica que nos define a cada uno de nosotros, nuestro color fundamental o característica o temperamento. En los planos superiores ya estas tríadas humanas, mónadas humanas, atma buddhimanas, ya tenemos nuestra propia coloración. La mónada humana ya tiene su propia vibración. Y además luego recibe todas aquellas que le aportan algo para el desarrollo de las cualidades en cada uno de los planos. Como todo esto está unido, enlazado por el hilo de vida o sutratma, lo de abajo influye en lo de arriba influye en lo de abajo y ayuda a que se desenvuelva gradualmente parte del potencial inherente procedente de la vida divina, que es nuestra verdadera naturaleza. Así que nos dice, de aquí surgen los consabidos tipos, clasificados según la cualidad que predomina
designados normalmente por sus términos sánscritos, el sátvico, rajásico y tamásico, o bien también llamados rítmico, móvil o inerte. Y tenemos alimentos, esto es una lámina que la vimos, tenemos alimentos animales, hombres, etc. Tenemos en el reino de los alimentos vegetal, en el reino animal, en el reino humano, tenemos seres sáttvicos, seres rajásicos y seres tamásicos. Y conseguimos 7 grupos en total, 6 subdivisiones de los 3 y la séptima en la que las 3 cualidades están activas, compensadas, equilibradas por igual. Las variedades de tipo son sencillamente para señalar en cada tríada las energías relativas de las cualidades. Si hay más de lo uno que de lo otro, recordad que puse un ejemplo muy sencillo y muy casero, ¿no? De las personas que son muy excesivamente rajásicas, que predominan sobre los otros dos, son aquellas que no pueden tener el trasero en un asiento quieto. Están siempre moviéndose, no paran quietas. Aquellas en las que predomina tamas por encima de los otros dos, estos son los que no los mueve ni un tanque que venga. Y les están diciendo, oye, que viene un camión, que viene un camión. Recordáis que puse ese ejemplo, ¿no? Y que el tamásico dice, bueno, ya se apartará, porque tiene ese estado de pesadez y tal. Entonces es interesante que consideremos esto, cuando lo asumimos, no es que tengamos que estar pensando continuamente, es que este es muy rajásico, el otro es muy tamásico, sino que está asumido, asimilado, y que lo observamos sin que nuestra mente tenga que estar elucubrando cosas. Nos damos cuenta de cómo está cada ser humano y de tal manera podemos comprenderlo al mismo tiempo que nos estamos comprendiendo cada vez más a nosotros mismos. Sigue diciéndonos Anibi-san, la mónada humana puede escoger el utilizar su nuevo peregrinaje para fortalecer y acrecentar su característica particular. En este caso, el peregrinaje es el actuar en una nueva encarnación a través de una nueva personalidad. Si es así, las jerarquías unirán a la hebra de su vida, al sutratma, a la hebra de vida, unirán los átomos que pertenecen al grupo de materia correspondiente a su grupo vital. Y entonces, pues, hay una especie de armonía con el propio grupo con el que comparte, ¿no? Esta elección daría como resultado una coloración o rasgo característico o temperamento secundario, intensificando y fortaleciendo el primero. Pues una vez que el de la personalidad está en consonancia y armonía con el de la individualidad, hace que se intensifiquen las cualidades de la propia tríada superior por medio de las de la inferior en la encarnación. Y en la posterior evolución, las potencialidades y las deficiencias de ese doble temperamento se mostrarán con gran fuerza, tanto las potencialidades como las deficiencias. Si hay una deficiencia en origen, si falta alguna cualidad que en ese reparto de rajas, tamas, sattva, pues hay algo que no estaba compensado de principio, entonces la posibilidad de que esto se vaya equilibrando es por medio de la tarea que se hace a través de las personalidades. Y dice que se mostrarán con gran fuerza, porque de hecho nos ponemos a hacer algo con nuestro propio carácter cuando es tan evidente que hay algo en el carácter que no está bien, como cuando uno dice, es que tengo muy mal genio y no me controlo, lo pongo en plano
de algo que suele ser muy visible y muy exagerado en algunas personas, para que nos demos cuenta de que solo por medio de que se muestre, de que se nos vea, de que nos lo veamos, es posible que podamos hacer algo para irlo transformando, transmutando y corregir la deficiencia. Cuando habla del peregrino, del peregrinaje, se ha dado este nombre a nuestra mónada humana. Esta mónada humana, Atma Buddhi Manas, es la que peregrina en cada encarnación revistiéndose de los vestidos de la personalidad, pero este peregrino en realidad es el único principio inmortal y eterno que existe en nosotros. Y es llamado peregrino mientras recorre su ciclo de reencarnaciones. Es interesante darnos cuenta de todo esto. Esto está en la doctrina secreta en el tomo primero. Y ahora sigue diciendo, y lo resalté por el que tiene interés, mucho interés, como todo, pero bueno, en algunos puntos me llama más la atención y digo, esto hay que resaltarlo para que todos podamos centrarnos y comprender todavía mejor cada vez. Dice, o bien, lo que nos ha dicho, o bien la mónada humana puede escoger aprovechar su nuevo peregrinaje en la siguiente encarnación para el desarrollo de otro aspecto, de una cualidad vibratoria de su naturaleza. Entonces las jerarquías unirán a la hebra de su vida, al Sutratma, unirán átomos pertenecientes al grupo material correspondiente a otro grupo vital. Si estaba en uno de los grupos que hemos visto, pero hay la necesidad de que se desarrolle otro aspecto de cualidad vibratoria, otra facultad, pues entonces aquí une a ese átomo permanente, le une unidades, las jerarquías unen unidades que puedan aportar la vibración correspondiente a la cualidad que se quiere desarrollar. Tal como lo dice Anibesan, entonces las jerarquías, aquellos seres radiantes, ¿os acordáis del nombre que le puso? Aquellos seres radiantes unirán a la hebra de su vida, al Sutratma, átomos pertenecientes al grupo material correspondiente a otro grupo vital, aquel grupo vital en el que el aspecto, la cualidad vibratoria que ella, la mónada humana, quiere desarrollar es predominante. Y así somos ayudados constantemente para que nosotros se vayan desarrollando parcialmente, pero progresivamente, de encarnación en encarnación, y aunque lento es inexorable, el potencial contenido en la mónada humana desde su origen, la vida divina. Esta elección dará como resultado el color o la característica o el... Aquí algo se me, perdonad, algo, o el temperamento, me lo ocultó, me lo escondió. Ahora, esta elección dará como resultado el color o la característica o el temperamento secundario modificando al primero, modificándolo, ampliándolo, compensándolo con los correspondientes resultados en la evolución posterior, lo cual quiere decir que las personalidades ya mostrarán el desarrollo de parcial o no tan parcial de esas cualidades que se van ampliando. Esta última elección obviamente es con mucho la más frecuente por parte de la tríada humánada, la mónada humánada. Entonces es más frecuente que tienda
a elegir poder desarrollar aquellas cualidades de las que está más faltado. Y sigue diciendo Anivesan, y tiende a una mayor complejidad de carácter, especialmente en las etapas finales de la evolución humana. Donde nosotros estamos no en las etapas finales, aunque alguno pueda estarlo, yo no lo sé, no, y el que lo esté más adelantado no habla, no lo dice, no hay que hablar de estos asuntos, pero nosotros en general pues estamos como de muy aprendices de todo, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Pero aún así estamos dirigiéndonos hacia esto. Y entonces tenemos que estar atentos para observar qué cualidades son las que tenemos más flaquitas, más débiles, y reforzar en ellas, porque entonces estaremos usando para ese refuerzo el pensar, el sentir, las acciones y las palabras. Y esto, por parte nuestra, que es la acción de la voluntad reflejada aquí, la voluntad superior reflejada aquí, hará que estas jerarquías de seres radiantes también ayuden aportando los materiales requeridos para que nosotros seamos ayudados por ellos. Así que cuando la influencia de la mónada se hace sentir con más fuerza en los vehículos de su personalidad, como resultado de esto que estábamos comentando. Como se ha dicho antes, parece que todos los átomos permanentes se toman del mismo grupo de material, de manera que los de la tríada inferior, que es el físico, el cámico y la parte de manas que mira hacia aquí abajo durante la encarnación, pero en realidad como tríada inferior de quita y pon serían estos 4 principios así llamados, aunque la propia HPV dice prana no es un principio, pero lo colocamos aquí para no inducir a errores. Ella misma lo explica así. Entonces, dice, parece que todos los átomos permanentes se toman del mismo grupo de material, de manera que los de la tríada inferior se corresponden con los de la superior. Estos de aquí se corresponden con los de la superior. Pero en los planos inferiores, desde la personalidad, la influencia de estos átomos, al determinar el tipo de materiales utilizados en los cuerpos de los que ellos son los centros generadores, el cuerpo se construye a partir de la fuerza inherente en el átomo permanente y de todos los elementos que aportan estos seres radiantes. La nueva encarnación tiene que volverse a vestir de cuerpos. ¿Y con qué los construye? Si nos fijamos en un cuerpo físico, bueno, pues el padre y la madre ponen su pequeña parte, pero luego todo lo que procede de arriba por medio del hilo de Sutratma ha de reflejarse y construir un cuerpo que refleje las características del cuerpo físico tal como lo dejamos en la encarnación anterior. Y el cuerpo astral cámico ha de reflejar todas las características emocionales, de sentimientos, etcétera, tal como lo dejamos al finalizar la encarnación anterior. Así que se han de corresponder con los de la tríada superior porque, de hecho, estos átomos permanentes se fijaron así desde la primera encarnación como reflejo de la tríada superior. Y a partir de ahí todo el proceso está unificado. Somos un ser, el ser, con distintos vehículos que tienen distintas funciones en cada uno de los planos. Algo semejante, si me permitís la comparación, a que nuestro cuerpo es un cuerpo, pero tiene distintos órganos
y cada uno de ellos tiene distintas funciones: corazón, pulmones, riñones, páncreas, hígado, etcétera, sistema digestivo, venoso, arterial, el largo, etcétera. Sin embargo, todos ellos trabajan mancomunadamente para la unidad, el cuerpo físico. Y no lo pueden hacer cada uno por su cuenta, porque entonces se distorsiona y el cuerpo enferma. Entonces, todos estos planos inferiores están trabajando para la expresión de la vida divina en ellos. Vuelvo al párrafo. Como se ha dicho antes, parece que todos los átomos permanentes se toman del mismo grupo de material, de manera que los de la tríada inferior se corresponden con los de la superior. Pero, siempre pone algún pero, en los planos inferiores, la influencia de estos átomos al determinar el tipo de materiales utilizados en los cuerpos de los que ellos, los átomos permanentes, son los centros generadores, el tema sobre el cual tenemos ahora que dirigir nuestra atención, esto está mucho más limitada y obstaculizada por otras causas que nos va a ir explicando. Sí que además de todo lo que estamos viendo, luego aparecen otras influencias, y de ahí el por qué no hay dos seres iguales sobre el planeta, ni en los otros planos tampoco. Todos tenemos similitudes, características y diferencias en el momento actual de nuestra evolución, aunque nuestro origen sea siempre el mismo, el de todos los seres siempre es el mismo. En los planos superiores nos dice, los cuerpos son relativamente estables. Sí, los vehículos más elevados son relativamente estables, una vez que encuentran y reproducen claramente la nota clave de sus átomos permanentes, independientemente de lo enriquecida que esa nota pueda estar en su significado. En seres más evolucionados, la vibración es más capaz, es más amplia, abarca espacios mucho más amplios de lo que es el sistema planetario, de lo que es el sistema solar, pero ya en periodos muy avanzados de la evolución de algunos seres, ¿verdad? Entonces, por eso dice, independientemente de lo enriquecida que esa nota pueda estar en su significado, y todo ello siempre acrecentando la sutileza de la armonía. Va increciendo, nuestra evolución va increciendo. Pero en los planos inferiores, en cada encarnación, si bien la nota clave de los átomos permanentes será la misma porque son permanentes, de ahí la palabra, intervendrán varias otras causas para decidir la elección de materiales para los cuerpos, tal como veremos mejor dentro de poco, nos dice ella, que intervienen otros factores para elegir los materiales, aunque el permanente siempre tiene su nota y predominio. Y nos habla ahora de la utilidad de esos átomos permanentes, porque deben de tener alguna utilidad. Ya nos está diciendo mucho acerca de ello, pero aquí ella trata de clarificarnos, ayudándonos a comprender mejor. Para definir este uso en una frase, lo describe así: la utilidad de los átomos permanentes es la de preservar en cada uno de ellos, como capacidades vibratorias, los resultados de todas las experiencias a través de las cuales han pasado cada uno de ellos en las vidas anteriores por medio de las personalidades. Tal vez sería mejor tomar el átomo físico como ejemplo,
puesto que este es susceptible de una más fácil explicación que la de los planos más elevados. Nos va a poner un ejemplo. Un impacto físico de cualquier clase causará vibraciones idóneas a las suyas, las propias, en el cuerpo físico con el que contacta. Estas vibraciones pueden ser locales o generales, según la naturaleza y la fuerza del impacto. Pero tanto que sean locales como generales, alcanzarán el átomo físico permanente, transmitidas por la tela de vida en todos los casos, y en los impactos violentos también por la mera sacudida. Como ejemplos, este es un impacto externo, pero que produce un impacto en el cuerpo físico, produce un impacto en el cuerpo emocional, astral, cámico del individuo que está recibiendo el daño, y por supuesto queda un registro en el átomo mental también. Así que aquí recibe impacto no solo el cuerpo físico tal como lo vemos, sino que hay un registro en el átomo permanente y todo lo que lo rodea. Hay un registro en el átomo permanente astral, cámico, y todo lo que lo rodea. Y hay un registro en el átomo, en la unidad mental, en su átomo permanente durante la encarnación, y también ahí queda registrado. En el que está debajo, el que recibe el impacto, pero el que le está haciendo el daño también está registrando eso en sus propios átomos permanentes. Por lo tanto, su carácter se ve afectado por la acción que está ejecutando y se ve afectado a nivel físico, a nivel astral, cámico, emocional y a nivel mental. Y ese registro queda no solo en los cuerpos, sino en los átomos permanentes correspondientes a cada uno de esos cuerpos. De tal manera que si no modifica a lo largo de la existencia su actividad, por ejemplo, es el caso de muchas personas, repite acciones de esta clase, esto constituirá la grabación de un tipo de carácter violento, agresivo y tal. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Otro ejemplo, pues es este, ¿no? El que de los gritos. Es muy interesante. La fotografía me parece muy bien encontrada, ¿no? De los gritos. Nunca deberíamos gritarle a nadie. Y sobre todo no gritar nunca a los niños. Pero digo el sobre todo solo como referencia. A nadie. ¿Ana qué? ¿Escanear? Sí. Es igual. Sí. Entonces, podemos ver la acción distinta, la que es completamente del otro polo, la acción que es de la bondad, de la generosidad, repercute en el cuerpo físico y el átomo permanente físico de la persona que ejecuta una acción de bondad, repercute en el cuerpo cámico astral y en el átomo permanente cámico astral de la persona que ejecuta un acto de bondad y de amor, y repercute en el cuerpo mental, en la unidad mental implicada en la encarnación, y en el átomo permanente implicado en esa encarnación, de manera que su registro y su tendencia tienden a construir cuerpos con los materiales apropiados para poder expresar esa memoria, ese contenido de su carácter que se fija en esta encarnación y en la siguiente se vuelve a mostrar con esa tendencia del amor, de la bondad. He puesto dos, y esta ya la había usado en otras ocasiones, también las de la Madre Teresa, porque el aspecto físico que vemos aquí
viene condicionado por cuestiones kármicas, nacido en un entorno que le ha situado aquí. Pero veamos que esto no le impide tener la expresión del amor interior hacia las criaturas vivas. No se lo está comiendo, lo está acariciando, lo está besando. Muy interesante el tema. Entonces, sigue diciéndonos, esta vibración forzada en el átomo permanente desde el exterior, cuando el impacto viene por obra de otro ser o de una situación, o un ser humano, un animal, un accidente, lo que sea, y por medio de repetición, esta vibración se convierte en un poder vibratorio en el átomo permanente, con una tendencia a ese respecto para repetir la vibración. La tendencia es que aquello que se va repitiendo cada vez es más fácil hacerlo. Muy interesante considerar esto en cuanto a las cualidades, lo que hacemos para irnos transformando. Sigue diciéndonos Anivesan, durante la vida del cuerpo lo sacuden innumerables impactos. Esto lo sabemos muy bien. Es una constancia, ¿no? De una clase, de otra, infinidades. Sin embargo, ni uno solo deja su señal en el átomo permanente, pero ninguno le deja sin una nueva posibilidad de vibración, porque es la posibilidad de vibración lo que refleja el átomo. No, el átomo no se convierte en una grabación como de película de los acontecimientos de esta existencia. No es esa la función del átomo permanente. La función del átomo permanente es que ahí se registran las vibraciones que se reciben de ciertos órdenes más inferiores, más elevadas, de carácter o muy bajo, muy violento, o muy elevado y muy espiritual, con todas las gradaciones intermedias. Y entonces esto significa que se podrán volver a repetir las vibraciones a las que se les está dando más repetición, más capacidad. Todos los resultados de las experiencias físicas quedan almacenados en este átomo permanente como poderes de vibración. Vuelvo a repetir, como poderes de vibración, no como película de imágenes. ¿Se comprende todo esto, verdad que sí? El cuadrito tampoco estaba mal. Despertad, mirad más allá de la ilusión. Lo vemos todo a través del filtro del acumulado mental, emocional, físico, todas esas acciones. Y entonces, bueno, pues hay que hacer una buena tarea para que lo veamos todo sin filtros, la verdadera naturaleza de las cosas en todos los planos. Y sigue diciéndonos, al final de la vida física, este átomo permanente ha almacenado, así en los nuestros, en la actual existencia, habrán almacenado así innumerables poderes vibratorios. Está hablando al final de la vida física, es decir, habrá aprendido a responder de infinitas maneras al mundo externo, a reproducir en él mismo las vibraciones impuestas por los objetos, las que le han sido facilitadas y que registra como posibilidades de vibración. Entonces, las vibraciones impuestas por los objetos y por los acontecimientos y circunstancias de su alrededor. El cuerpo físico se desintegra a la muerte. Sus partículas se dispersan, llevándose con ellas el resultado vibracional de las experiencias por las que han pasado.
como evidentemente todas las partículas de nuestros cuerpos están haciendo siempre día tras día en el fenecer incesante de un cuerpo y el incesante renacer en otro. Fijémonos bien que esta parte es muy interesante y muy importante. El cuerpo físico se desintegra, todo el cuerpo físico. Ahora aquí ya no hay cuerpo físico. Como dice la Iglesia Católica, el polvo al polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los sólidos del cuerpo en desintegración van al subestado sólido, el líquido va al subestado líquido, los gases pues van al subestado gaseoso y los éteres a las partes etéricas y tal. Y aquí solamente se retiene el átomo permanente físico. Pero todas estas partículas que se desintegran durante la vida de la que han formado parte en el cuerpo físico han recibido los impactos y las vibraciones, lo hemos visto hace 2 o 3 diapositivas atrás, han recibido los impactos y las vibraciones a las que estos cuerpos estaban sometidas. Cuando todo esto se desintegra, esas partículas tienen la capacidad de responder que, entre comillas lo voy a decir para que tratar de hacerlo comprensible, que han desarrollado capacidad de responder a ese tipo de vibraciones a las que estuvieron respondiendo durante la vida. Si una persona es maltratada toda la vida a nivel físico, emocional, mental, cuando esos cuerpos se desintegran y van a formar parte de la masa de materia de cada uno de los subestados, también lo emocional, a la masa de materia de cada uno de los subestados, y estos 4 de aquí, en parte, entonces esas partículas tienen esa capacidad de respuesta e influencian en el medio ambiente que nos rodea porque están sueltas en el plano físico, están funcionando, van a formar parte de otros cuerpos, van a formar parte del propio reino mineral porque se filtran en la tierra por descomposición, van a formar parte de las aguas por descomposición, van a formar parte de los éteres por descomposición y así largo, etcétera. Pero tienen la capacidad de responder vibratoriamente la que le hemos dado nosotros durante la vida física que se acaba de terminar y que nosotros aquí muy recogiditos vamos haciendo un proceso de desencarnación y nos creemos que aquí no pasa nada. Pero de esta influencia somos responsables kármicamente, de la superior o de la inferior, con tantas gradaciones intermedias como hayamos sido capaces de propiciar a nuestros propios vehículos. De ahí que esa responsabilidad debamos aprender a tenerla presente para ayudarnos en nuestra propia transformación y no soltarnos y hacer lo que se nos antoja sin centrarnos a reflexionar amablemente. No, esta no es una cuestión de una seriedad dura, no, es firmeza, pero no es dureza. Es una capacidad amable para con nosotros mismos, pero no permisiva. No hay que maltratarse, hay que tener buen humor hasta para transformar nuestro carácter. Buen humor, ser amables, ser atentos con nosotros mismos y con todos los seres, para ayudarnos a nuestra propia evolución y en la de los demás, y a la propia evolución de todas estas partículas que han formado parte, en este caso todavía están formando parte de nuestros cuerpos, que les podamos impartir las vibraciones que les permitan un desarrollo evolutivo a ellas mismas, pues también están evolucionando. Cada partícula y cada átomo en cada uno de los planos y subplanos está evolucionando hacia otra cosa más superior que la que es ahora mismo.
Entonces es muy, muy importante. Permitidme que me haga un poquito pesada y a veces me repita. Sigue diciéndonos Annie-Besant, pero el átomo permanente físico, este se mantiene, el cuerpo se desintegra, pero el físico, el átomo permanente se mantiene. Es el único átomo, hablando todavía del físico, que ha pasado por todas las experiencias de los conglomerados siempre cambiantes que llamamos, de encarnación en encarnación, nuestro cuerpo. Este es mi cuerpo. Bueno, es prestado, pero de momento es nuestro cuerpo y somos responsables. Y ha adquirido, este átomo permanente ha adquirido todos los resultados vibratorios de todas esas experiencias. Envuelto en su dorado capullo, esta telilla que nos indicó hace muchas semanas atrás, en otros capítulos anteriores, ella no la he puesto continuamente porque realmente es que una cosa sobre la otra al final cuesta, ¿no? Pero me parece que por lo que vamos haciendo nos permite cada vez un poquito una mayor comprensión de todo esto que nos está explicando Annie-Besant, y que me parece maravilloso que lo podamos tener a nuestra mano, a nuestro alcance. Así que como éste ha pasado por todas las experiencias de todas las cientos de encarnaciones, cada uno de nosotros las suyas y su átomo permanente físico, está aquí registrado, pues una vez que pierde el cuerpo físico, envuelto en su dorado capullo, duerme a través de largos años durante los cuales su propio Jivatma, la Trinidad superior, el Jivatma, Atma Buddhi Manas, está viviendo a través de otras experiencias, dice, en otros mundos. Ella aquí no entra a detallar, no da más explicaciones, pero hay por ahí pues alguna información acerca de ello. No se ve afectado por ellas, por todo lo que sucede más arriba y más allá de ese propio núcleo en el que va a permanecer durante el periodo de desencarnación y luego de bachánico, no se ve afectado por lo que ocurre fuera de sí mismo, siendo entonces incapaz de responder a las mismas. Si ocurra lo que ocurra, a este ya no le afecta aquí adentro, porque de momento está en latencia. Entra. Entra. Y entonces no se ve afectado, siendo incapaz de responder a las mismas, y duerme a lo largo de su prolongada noche en un sereno reposo. Y había la nota, dice H.P. Blavatsky, hace alusión con referencia a estos átomos dormidos durante el proceso intermedio de una encarnación a la siguiente. Cuando llega el momento de la reencarnación, fijémonos que no entra a detallar todo el proceso y de Bachán, luego más adelante sí lo cita, pero de momento se queda ahí. Está hablando del cuerpo físico y dice, cuando llega el momento de la reencarnación y cuando la presencia del átomo permanente hace que sea posible la fertilización del óvulo, del cual va a desarrollarse el nuevo cuerpo, su nota clave resuena. Y es una de las fuerzas que guían al constructor etérico, el elemental, junto con todos los elementales que jerárquicamente están a las órdenes de este, encargado de construir el cuerpo físico. Y lo guían para escoger el material adecuado para su trabajo, porque no puede utilizar. Eso también es importante, bueno, todo lo es, pero cada vez llama algo la atención, porque no puede utilizar ningún material que no pueda estar
substancialmente armonizado con el átomo permanente, en este caso habla del físico, ¿no? Para construirlo. No puede utilizar ninguno que no esté armonizado con el átomo permanente. Aquí otra nota aclaratoria que dice H.P. Blavatsky llama al núcleo permanente de los dos planos y medio inferiores, físico, cámico y los 4 subestados de la unidad mental, manas, que va a estar mirando hacia todo el proceso de la encarnación, son 2 planos y medio inferiores, los llama los átomos de vida y nos dice, los átomos de vida de nuestro principio vital, prana, nunca se pierden por completo cuando el hombre muere. Se transmiten de padre, el ego reencarnante, a hijo, la siguiente personalidad, porque cada uno hereda de sí mismo lo que dejó en la existencia anterior. Esto no estaba y a veces esto leído de tirón hace entender que solamente está la herencia física por transmisión genética, esa que dice, bueno, que si tienes genes que pues vas a tener una enfermedad hereditaria porque te viene del padre o porque te viene de la madre, que la vas a tener. Esa es una parte de la herencia que tiene que ver también con cuestiones kármicas, pero aquí está hablando de algo que es muy, muy importante. Todo ello se transmite de padre, el ego, el yo, el ser, el ego reencarnante, lo transmite al hijo, que es la siguiente encarnación. De sí mismo, la siguiente personalidad o encarnación de sí mismo. Así que cada uno hereda los tesoros, los talentos. Si nos dieron 3 talentos y supimos devolver 5 o 6, pues luego heredaremos 5 o 6. Ahora en esta encarnación hemos venido con unos talentos que ya desarrollamos en encarnaciones anteriores. Una capacidad de inteligencia, una capacidad de comprensión, somos más o menos generosos y un largo etcétera de cualidades mentales, emocionales y físicas. Estos son nuestros talentos, nos los ganamos nosotros, los desarrollamos nosotros. Pero si nos pasamos una vida de ganduleo, sin hacer nada, esperando que todo lo vamos a hacer o lo vamos a obtener por la gracia de Dios sin hacer nada, no aportamos más talentos a los que ya traíamos. Y entonces uno pues se va con lo mismito que llegó, cuando no, porque a veces también resulta que vino con 3, los desperdició, los malmetió, los estropeó por mal uso, como el beber, el fumar, el drogarse, otra serie de cosas, y entonces vino con 3 y se va con 1 o con medio. Porque uno se puede destruir la inteligencia por el uso de la bebida, las drogas y una serie de cosas, ¿no? De comportamientos. Y entonces resulta que vino con una inteligencia y se va con una inteligencia destruida. Y cuando vuelva vendrá a poner en marcha todo aquello que construyó y con esa inteligencia destruida tener que hacer un trabajo de depuración kármica de eso que él mismo desarrolló para sí mismo. Y hasta que quede limpio de ello y cuanto más pueda hacer en ese sentido, más pronto podrá saldar la deuda. No es lo mismo devolver de 5 en 5 cada mes que devolver de 10 en 10 o de 30 en 30 cuando uno tiene una deuda. Pues algo así. Es un ejemplo que os pongo ahora si queréis muy infantil o muy pequeñito, pero alguna idea puede ayudar a dar.
Y sigue diciéndonos por la nota, H.P. Blavatsky llama al núcleo permanente de los dos planos, y aquí lo he repetido para que lo veamos, de los dos planos y medio inferiores, que es el plano físico, el plano kármico y la mitad del manásico. Estos 4 subestados vienen a ser de la mitad, que miran hacia abajo durante la encarnación para que nos podamos relacionar con el mundo de la forma. Y los llama los átomos de vida, tal como ha estado diciendo. Nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Pero solo se trata, todo esto, solo se trata de una de las fuerzas. El karma mental, emocional y físico de las vidas pasadas y el karma en relación con los demás exige materiales capaces de las más variadas expresiones. De ese karma, los señores del karma han escogido aquel que sea congruente, es decir, aquel que pueda expresarse a través de un cuerpo, de un grupo material determinado. Esta congruente cantidad de karma determina el grupo material que se mueve sobre el átomo permanente. Vuelvo aquí, esta congruente, porque tiene que haber coherencia, esta congruente cantidad de karma determina el grupo que se va adhiriendo al átomo permanente de los 3, físico, astral y unidad mental durante la encarnación, ha de ser congruente al karma que se tiene que desarrollar. Así que se añade lo que puede permitir el desarrollo de ese karma. Y por otra parte, del elemental se escogen de ese grupo materiales tales que puedan vibrar en armonía con el átomo permanente o sin discrepancias desbaratadoras por su violencia. Porque por muy fuerte que haya una cuestión kármica que se deba desarrollar, el elemental, todos los seres radiantes que trabajan, vigilarán que sea lo suficiente, pero que no sobrepase las posibilidades, porque lo que aquí se va a unir afectará a la construcción del cuerpo físico. Si lo que tiene que desarrollarse es muy violento, destruiría el cuerpo físico. Tiene que haber coherencia, congruencia, posibilidades hasta cierto punto de que, por muy duro que sea el karma, haya las posibilidades de que el propio cuerpo lo soporten. ¿Se va comprendiendo esto, verdad que sí? De aquí que, tal como se ha dicho, el átomo permanente sea solo una de las fuerzas determinantes del tercer color o nota clave o temperamento que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Conforme a este temperamento será el momento del nacimiento del cuerpo. Tiene que nacer en el mundo en un periodo en que las influencias planetarias físicas se acoplen a su tercer temperamento. Hemos de considerar el temperamento mental, emocional y el físico. Y así ocurre que nace bajo su astro astrológico. No es necesario decir que no es el astro el que impone el temperamento. No, el temperamento lo hemos generado y fabricado nosotros, sino el temperamento es el que fija la época del nacimiento de esa criatura bajo ese astro. Pero en esto radica la explicación de las correspondencias entre los astros, es decir, los ángeles estelares, y los temperamentos y la utilidad
con propósitos educativos de un horóscopo hábil y cuidadosamente interpretado como guía del temperamento personal de un niño. Debe haber una persona muy preparada para poder hacer un horóscopo correctamente, bien hecho, lo más ajustado y acertado posible. El que semejantes y complicados resultados, capaces de imprimir sus peculiaridades en la materia circundante, en toda la materia circundante que conforma a los vehículos, puedan existir en tan diminuto espacio como un átomo, el que semejantes y complicados resultados, lo vuelvo a repetir, capaces de imprimir sus peculiaridades en la materia circundante, puedan existir en tan diminuto espacio como un átomo, evidentemente puede parecer inconcebible. Sin embargo, es así. Ella aquí afirma es así. Y estuve buscando en los glosarios, porque habla de los devas, los ángeles estelares, los devas implicados en ello. Dice, es del sánscrito, significa un dios, una divinidad resplandeciente, deva, deus, de la raíz brillar, resplandecer. Pone un deva, es un ser celestial, sea bueno, sea malo, indiferente. Lo subrayé, lo rayé encima, porque con esto hay que tener mucho cuidado. Tenemos la tendencia a meter en el mismo saco lo superior que lo inferior, y en este caso, si se le llama devas, un dios, una divinidad, a los unos y a los otros, podría traernos confusiones. Los devas, estos seres, habitan los tres mundos o tres planos superiores al nuestro. O tres mundos o tres planos superiores al nuestro. Hay 33 grupos o 330 millones de ellos. En el hinduismo los denominan así. Todos son energías, todos son fuerzas, todos son las jerarquías constructoras y son denominados de muchas maneras. Los devas son en la India lo que los ángeles y arcángeles entre los cristianos. El príncipe de estos genios celestes o divinidades inferiores en el hinduismo es Indra, rey del firmamento o cielo. Y la palabra deva como adjetivo significa divino, celeste, glorioso, resplandeciente. Los seres resplandecientes los ha denominado así Anivesan. La palabra arcángel que aquí ha nombrado también nos dice que es denominado como el ángel supremo más elevado, y la palabra derivada del griego ángel principal o primordial, y ángelos mensajero, el mensajero de lo principal, el mensajero de lo primordial, el mensajero de lo elevado. Y merece atención el hecho de que la ciencia, esto también es de Anivesan, que aquí lo cita, y merece la atención el hecho de que la ciencia ordinaria apoye una idea similar, puesto que se da por supuesto que los infinitesimales bióforos, estuve buscando la palabra y en los glosarios no aparece, deben ser subpartículas de la célula germinal de Weizmann, un biólogo alemán del 1834 a 1914, que se formó en la Universidad de Gotinga y enseñó zoología en Friburgo. Y Ernest Mayr, del 1904 al 2005, este vivió hasta hace muy pocos años, lo situó a Weizmann como el segundo más notable teórico evolucionista del siglo XIX, detrás de Charles Darwin. Entonces dice que este biólogo
con sus estudios propagan así las descendencias de él, en sus teorías dice que se propagan así la descendencia, las características de su línea de progenitores, por medio de una sustancia que él aquí llama bióforos. Y busqué la información y dice, su aporte más importante se dio en 1892, año en el que desarrolló su teoría sobre la herencia. Aquí ya estamos hablando de un tipo de herencia de la parte más densa o más reconocida por la ciencia actual. Herencia basada en la inmortalidad del plasma germinal, decía él. Según esta teoría, el plasma germinativo es la sustancia alrededor de la cual se desarrollan las nuevas células. Esta sustancia está constituida por la unión del esperma y el óvulo y establece una fundamental continuidad que no se interrumpe a través de las generaciones. Establece una fundamental continuidad que no se interrumpe a través de las generaciones. De ahí la idea de la herencia. En dicha teoría se presenta la evolución como dependiente de las variaciones adquiridas a través de numerosas generaciones. Variantes para mejorar, en algunas ocasiones no son tan claras, pero en general son para mejorar. En el momento de la fecundación del óvulo se reúnen varias líneas ancestrales de plasma germinativo. Dice él, aporta también una explicación al hecho de que las deformaciones y otras características adquiridas por un individuo por la acción del ambiente, esto es muy interesante, no se transmiten directamente a su descendencia. Le ocurren solo al individuo implicado, pero no las transmite, ya que el somatoplasma del cuerpo, en este caso, no influye en las células sexuales, no queda registro y no se heredan. Mientras el uno aporta al cuerpo las peculiaridades físicas de sus antepasados, que estas son las de herencia, el otro facilita aquellas que ha adquirido el hombre durante su propia evolución por la larga línea de encarnaciones-reencarnaciones. H.P. Blavatsky ha expuesto esto con mucha claridad y lo nombra. El embriólogo y filósofo alemán Weizmann, pasando por encima de la inteligencia de los griegos Hipócrates y Aristóteles, al reivindicar las enseñanzas de los antiguos arios, muestra una célula infinitesimal de entre millones de otras trabajando en la formación de un organismo, determinando sola y sin ayuda, por medio de una constante segmentación y multiplicación, la imagen correcta del hombre o animal futuro, con sus características físicas, mentales y psíquicas. Y hace el desarrollo de toda esa segmentación hasta que nace el bebé. En el caso del tema de lo que es hereditario por parte de padre y madre es una cuestión, y en el caso de lo que es hereditario de sí mismo, de encarnación en encarnación, por las variaciones que hacemos a nuestro carácter de forma a veces inconsciente y a veces semiconsciente y a veces completamente voluntaria, consciente, pues también se transportan por medio de los átomos permanentes para que se puedan manifestar en el ser que va a encarnar. Completad el plasma físico mencionado, dice HPB, anteriormente. Completad el plasma físico, la célula germinal del hombre con todas sus potencialidades materiales, completadlo con el plasma espiritual, por decirlo así,
o el fluido que contiene los 5 principios inferiores, o el plasma que contiene, estos son los principios humanos, o el plasma que contiene los 5 principios inferiores. Lo podemos nosotros situar por medio de la acción de estos átomos permanentes unidos por el Sutratma. Los 5 principios inferiores de los 6 del Dhyan, que es el aspecto superior espiritual por encima de estos 5. El ser no implicado durante la encarnación más que por medio del Sutratma. Y añade ya, y tenéis el secreto si sois lo bastante espirituales para comprenderlo. La doctrina secreta, tomo primero. Dice, si somos bastante espirituales para comprenderlo. Tenemos mucha tarea por delante para realizar. Un pequeño estudio sobre la herencia física a la luz de las enseñanzas de Weissman bastará para convencer al estudiante de las posibilidades de un ente como el átomo permanente. El hombre reproduce las características de un lejano antepasado. Muestra una peculiaridad que varios siglos antes caracterizó a un ascendiente de sí mismo. Podemos seguir la huella de la nariz de los Estuardos a través de una larga serie de retratos. Hay galerías de retratos de todos sus antepasados y lo pone como ejemplo, evidentemente, y podremos encontrar innumerables casos de semblanzas por el estilo. Esta es la herencia genética. ¿Por qué, pues, tendría que haber algo de extraordinario en la idea de que un átomo reuniera en sí tendencias para repetir innumerables vibraciones ya experimentadas? No presenta ninguna dificultad de espacio, no más que en el caso de una cuerda, de la que pueden pulsarse gran cantidad de notas, tensándola en diferentes puntos, conteniendo cada nota numerosos tonos. Es la misma cuerda, nosotros son los mismos átomos unidos todos por el Sutratma. No hemos de pensar del diminuto espacio de un átomo como abarrotado de innumerables cuerpos vibrando, sino en un número limitado de cuerpos, cada uno capaz de originar innumerables vibraciones. Hemos dicho por medio de la acción, el habla, el sentir y el pensar. Siempre hay que considerar estos 4. Sin embargo, realmente, incluso la dificultad espacial es ilusoria, porque no existen límites para lo diminuto más de lo que existen para lo grande. La ciencia moderna ve ahora en el átomo un sistema de mundos en rotación, cada mundo en su propia órbita, pareciéndose el conjunto a un sistema solar. Así es como la ciencia lo ha podido ir visualizando. El señor de la ilusión, el espacio, como su hermano, el señor del tiempo, no pueden en este punto intimidarnos. No hay límite para las posibilidades de subdivisión en el pensamiento. No hay límite. Todo puede ser aprehendido, asimilado, transformado, cambiado, transmutado. Y por eso no podemos llamar materia a ninguna expresión de la mente. Y en el día de hoy llegamos hasta aquí y ahora, si me lo permitís, pues podemos pasar, si hay comentarios y preguntas, dejamos de compartir y si hay alguien que quiera hacer algún comentario, Ángel.
y Ricardo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, Clarisa, por tu exposición. Gracias a vosotros por acompañarnos, que lo hacen posible. Tengo una pregunta casi desde el principio, porque es que me he quedado con ese... ¿La mónada puede elegir este peregrinaje o y puntos suspensivos y no sé, ¿puede elegir este peregrinaje o si no, qué hace? ¿Se queda por ahí flotando? Bueno, esa era un poco mi pregunta. Gracias. Gracias a vosotros nuevamente. Según la propia señora Blavatsky dice, en los tres fundamentos principales, ¿no? Hay el peregrinaje de la mónada, es absolutamente obligatorio. Ninguna mónada puede alcanzar el proceso evolutivo sin pasar por todos los estadios y ha de pasar por el proceso humano. Una mónada no es una cuestión estática, muerta, fría, es una expresión de la vida divina. Y tiene un potencial, exactamente cada mónada tiene el potencial de aquello que dio origen al universo manifestado. Pero ese potencial se tiene que desarrollar. Y se desarrolla pasando por los diferentes reinos. Después del reino humano, los reinos superhumanos. Ahora somos hombres y mujeres y luego seremos supermans and superwomans. Seres de un orden más evolucionado, dicho cariñosa y humorísticamente, ¿no? Porque iremos, y estamos en ello ahora, pero en una fase de la evolución que es la puramente humana, de desarrollar cuáles de esos potenciales. Aquellos que son posibles por medio de la fase humana, pero hay una limitación. Hay que pasar a fases todavía más elevadas del desarrollo de la conciencia. Estamos hablando de todo el tiempo, es el curso sobre qué es la conciencia, ¿no? La conciencia es la vida divina, pero se expresa por medio de las formas, y entonces las formas están limitadas. Cada forma permite la expresión de una parte de esa vida divina o conciencia. Y estamos en esa fase de desarrollo. Entonces, tranquilos, de momento vayamos haciendo desde donde estamos ahora, ¿cuál es nuestro siguiente paso a dar? ¿Dónde tengo yo los pies? Es una pregunta que yo me he hecho a mí misma con una especie de observación. Me puedo mirar los pies físicos, pero me refiero a internamente, decir, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el siguiente paso a dar? En mí, Clarisa, ¿cuál paso es el que tiene que dar a continuación? Y ahí de día en día ir haciendo lo que la vida nos presenta en el día. No sé si he podido responder algo a ti, Ángel. Ricardo. Sí, muchas gracias. Gracias. Por favor, yo tenía entendido que al átomo lo componen fotones de luz. Por lo tanto, la memoria material la guarda el átomo y los fotones de luz heredan la memoria espiritual. ¿Estoy bien? Bueno, lo que estudia la ciencia es el átomo físico, ¿verdad? Y habla de los fotones de luz, ¿es verdad? Y se refiere a esto. Pero claro, aquí nos está hablando cuando habla del átomo físico, ese átomo físico permanente con otras funciones sujeto al Sutratman, ¿verdad? Entonces ese tiene otras funciones porque está unido al resto del sí mismo. Cuando nos hablan del átomo permanente cámico astral, fíjate, la ciencia no sabe ni que exista. Pues es de una sutilidad que no es alcanzable por ningún aparato científico en la actualidad. Y si de ahí vamos más arriba, pues todavía la cosa se complica más. Por supuesto, en lo que es físicamente, son fotones de luz y la ciencia los mide la luz, ¿no?
En eso pues estás perfectamente informado, Ricardo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? No me seáis tímidos. Hola, Emilce. Sí, buenos días, Clarisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de verte bien. A ver, una pregunta que no sé si la voy a poder formular porque tal vez no lo debo tener muy claro en mi cabeza. Las mónadas se agrupan por color, ¿no es cierto? Pero, o sea, nosotros estamos agrupados en un color según nuestras vibraciones. Mm, Cuando pero no es dices nosotros, ¿a quién te refieres? ¿A ti contigo misma? ¿A nosotros los seres humanos entre nosotros? ¿A nosotros los seres entre humanos como nosotros, grupos evolucionantes en una sociedad? a nosotros como grupos evolucionantes. La humanidad es una. Los Ujú. miles de millones de seres humanos es una sola humanidad. Sin embargo, al igual que nuestro cuerpo es uno, pero está formado por millonésimas de partículas y átomos, hablando de nuestro cuerpo físico como ejemplo, pues de esa misma manera que en nuestro cuerpo los órganos son distintos, cumplen funciones distintas, pero todos atienden a la unidad física. A eso lo que digo. La humanidad está compuesta de miles de millones de seres humanos, no solamente los que estamos encarnados, que no sé por dónde vamos ahora en números, pero 7.000 y pico de millones de seres encarnados. Son muchísimos más miles de millones que componen nuestra humanidad actual. Y formamos grupos porque las mónadas en su origen ya son de distintos colores, como se ha explicado por aquello del Rajas, Tamas, Sattva y las Sí, diferenciaciones y tal y tal. Evidentemente, esto sumado a todas las variantes que hacemos, que son las bolitas esas que pongo alrededor del átomo permanente, que son las aportaciones de los seres radiantes para que se puedan desarrollar las cualidades. Evidentemente, por todas las variantes que vamos añadiendo nosotros por medio de nuestras acciones, sentimientos, pensamientos. He puesto los ejemplos de aquel que le da una patada al otro y que todo esto implica variantes. De aquella que está acariciando y besando al pollito, porque todo esto produce efectos en el pollito y en ella. La Madre Teresa, por medio de sus acciones amorosas con todos los seres a los que cuidó y limpió las heridas y lo que no son las heridas, los lavó, y por medio de todo el amor que expuso, incidió en variarse a ella misma y a todos esos seres, influenció en todos esos seres. Y nosotros estamos haciendo lo mismo a diario, de una manera o de otra. La observación nos ha de llevar a ver cómo lo estamos haciendo, ese contacto y esa influencia. De qué manera estamos influenciando a todo aquello con lo que contactamos. Entonces, sí somos un grupo humano, pero formado por muchos subgrupos. De ahí que, claro, nuestras características hacen que nos sintamos más atraídos hacia unas personas que hacia otras. Por ejemplo, hay gente que le gusta la playa y no le gusta la montaña para nada. Hay gente que es a la inversa, le gusta la montaña y no le gusta para nada ir a la playa. Dice, yo allí no quiero ir porque me quemo. No. Y te expondrá sus razones. Pero esto lo mismo con la música, diferentes tipos de música, esto lo mismo con toda la clase de artes, esto lo mismo con todas las cuestiones, incluso con las comidas, por llevarlo a las cuestiones como más cercanas, diarias y simples, ¿no? Sí, formamos muchos subgrupos dentro de lo que es una humanidad. Y porque la vibración es una de las más grandes leyes que sostienen el universo, entre todas las otras, por supuestísimo,
y sin menospreciar a ninguna, porque todas trabajan mancomunadamente en sostener el universo, en sostener los sistemas solares, en sostener los sistemas planetarios, los reinos de la naturaleza y a nosotros mismos. Sin embargo, por vibración, lo que dice la ley es lo semejante atrae a lo semejante. Nos sentiremos atraídos a aquello que resuena con nuestro interior. Por eso los que les gusta la montaña se encuentran en la montaña, ¿verdad? Y a los que les gustan otras cosas no tan recomendables también saben dónde irse a encontrar. Fijémonos cómo nos movemos hacia donde nuestras tendencias nos llevan, pero las podemos cambiar todas las tendencias. La cuestión es darnos cuenta y obrar inteligentemente para poner en marcha de una manera más amplia cada vez aquello que nos tiene que acercar a la realización de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Todo el mundo quiere dejar de sufrir. Esto ya es la forma más egoísta del tema, ¿no? La forma más altruista del tema es que todos queremos ayudar y que haya paz en el mundo. Pero claro, uno no solamente puede dar lo que tiene. Yo puedo desearle paz al mundo, pero ¿cómo participo yo de la paz del mundo? Solamente si estoy vibrando en paz. De ninguna otra manera es posible participar en aumentar la paz del mundo. Deseamos la paz del mundo, sí, pero ¿dónde vamos con eso si estamos en guerra con nosotros mismos? ¿Dónde vamos con eso si viendo al mundo hay odios y hay resentimientos y hay recelos y hay sospechas y estamos juzgando a María Santísima y separamos a los seres humanos entre los buenos y los malos y los peores y un largo etcétera? ¿De qué sirve decir que haya paz en el mundo, así como muy románticamente? Solamente podemos dar lo que tenemos y uno ha de mirarse, internamente hablando, es un símbolo, ha de mirarse las manos y decir, a ver, ¿y qué es lo que tengo yo? ¿Verdad? Y entonces desarrollar lo más elevado de sí mismo para poderlo poner al servicio del mundo. Y esto, pues casi la mayor parte de las veces es una tarea silenciosa. Nadie se entera de lo que uno puede estar dando o no dando. Solamente se ven las acciones físicas, las externas, pero hay mucha gente que está laborando por el bien del mundo y son gente completamente anónima, que no las conoce nadie. Y están ahí laborando por el bien del mundo, a la chita callando. Entonces, todas estas cuestiones pues son a tener en cuenta, ¿verdad? Manolo, ahora usted su micro. Hola, mira, me gustó mucho cuando dijiste que aunque las circunstancias kármicas en una encarnación sean, digamos, pues bastante duras, pero siempre te ponen elementos para sobrellevarlo, para transformarlo, para que tu karma, hacer de tu karma tu dharma. Y es que se me viene un refrán castellano que refleja un poco eso, dice que nunca te dé Dios todo lo que puedes aguantar. Claro, claro. Nos parece, hay periodos en que, bueno, pues hay personas que tienen un gran, enorme sufrimiento y la tendencia es, en muchas de ellas, no en todas, pero muchas de ellas, es que esto es insoportable, esto no hay quien lo aguante. Y con esto lo que ocurre realmente es que tiene el mal que tiene y el añadido psicológico de responder a ese daño con ese no puedo con ello, no tal, no cual, y a mí por qué ahora, y no hay derecho, yo no, porque no he hecho ningún daño, yo no me merezco esto porque yo no he hecho ningún daño en toda mi vida, ese tipo de cosas, ¿no? Es un estado interior. Si te metes en más, y hay gente que reacciona metiéndose en una toxicomanía, ¿eh? También.
también. Yo no me merezco yo no me merezco esto porque yo no he hecho nada en la vida para merecerme esto y te metes en el alcohol o en la droga. Sí. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que no se ha saldado todavía una factura que nos estamos generando otra encima. Una cuestión kármica añadida, y entonces es complicarlo todo. Pero bueno, ese es el estado de muchísimos seres humanos. Nosotros conocer todo esto, lo que nos ha de llevar es a poder hacer nuestra propia transformación y así, en la medida de nuestra comprensión, hacerla realmente, pero además comprender a todos los demás seres, como estén. Nosotros hemos de comprender a todo el mundo, aunque nadie nos comprenda a nosotros. Es muy fuerte lo que digo, pero es una realidad. Debemos llegar a ese estadio, es decir, hemos de llegar a comprender a todos los seres. No es tan importante que nos comprendan, porque realmente el que conoce las leyes divinas ya sabe cómo funciona y ya sabe que es comprendido por qué o por quién, por la vida misma, por las jerarquías. Está todo en su sitio, no espera a nada, no espera que le digan, ¡ay, qué bien que te estás portando! con esta respuesta a tus cosas. No espera que le digan todo esto, ya sabe que la ley funciona. Emilce, que te quedaste, no sé si a medias o qué. ¿Qué tal? Sí, porque justo me tocaron el timbre y yo estoy sola y tuve que salir. No, sí, me quedé justamente eso, me parecía tan importante, porque a veces uno quiere integrar a todos y yo me puse en realidad no me puse a pensar, me dijeron que quiero quedar bien con todo el mundo, pero yo me lo analicé y no sé si es tan que quiero quedar bien con todo el mundo. Es que uno debe comprender a los demás, porque yo también tuve muchísimas equivocaciones en la vida y muy, muy tristes. Entonces, eso me hace a lo mejor ser más comprensiva. No es que yo diga que lo que hace la otra persona está bien, no es eso. Es el comprenderla de que puede estar equivocada, pero si yo le pongo otra piedra más, es como que es más difícil que lo vea. En cambio, abriéndole un poco el camino, es un poquito más fácil que él vea otra luz, otra posibilidad, otra manera de ser también. Cuando dices abriéndole un poquito el camino, ¿a qué te refieres? A no ponerle más piedras en el camino de las que tiene, no cerrarle las puertas, sino abrírselas. Ya, pero es que a veces hemos de tener un enorme discernimiento, porque muchas de las veces nosotros no hemos de abrir las puertas, es el otro que ha de empujarlas. Ah, claro, Y claro. a veces lo que creemos ser una ayuda es una intromisión en un momento en que no debemos hacerla. Comprender al otro es una cuestión. Intervenir en la vida del otro es mucho cuidado, porque hemos de tener mucho discernimiento. Comprender a veces es permanecer en silencio y no interferir, no hablar. Y sobre todo, comprender muchas veces significa que, como habrá a nuestro alrededor personas con características distintas y formas de pensar distintas a las nuestras, no tenemos que ir de misioneros de nada ni de nadie. Nuestra actitud muchas veces ha de ser la de estar calladitos. Pero esa comprensión es vibracional, es abarcante. Aunque no abras la boca para decir si es que yo tal o yo cual o yo lo que sea, vibracionalmente ya estarás abrazando a todos. Y eso vale más que muchas de las palabras que a veces pretendemos decir. Esas puertas a las que yo me refería. Es Esas una puertas cuestión de más adentro, vibracional que física. a esas puertas me refería, de no cerrarle las oportunidades, de decir esa persona no vale más porque hizo tal o cual error. No, abrirle la puerta de mi corazón vendría a ser, Claro, porque ella también es una persona. claro, es que en el corazón nos tiene que caber todo el mundo.
pero ya no podemos decir ni si abrimos ni si cerramos puertas. Es que no hemos de echar a nadie fuera de. Y entonces no tiene que haber ninguna actividad, ninguna actitud especial. Con la persona que realmente está abierta por medio de esa comprensión, realmente no tiene que hacer grandes cosas. ¿Me explico? Sí, sí, No sí. tiene que hacer grandes cosas, excepto estar atento y observador, porque si se mueve alguna cosita rarita en un momento dado, ocurre algo y se descoloca, tiene que sentarse y decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y recolocarse a sí misma. Una de las cuestiones, porque has mencionado el juicio, una de las cuestiones en las que más incide la teosofía es que hay que dejar de juzgar a los demás. Es que no tenemos los elementos para poder ser jueces de nadie. Hay dos clases de justicia. La divina, que no nos necesita a nosotros para nada. Y la humana. Y la humana, que si no nos hemos dedicado a la justicia humana, no tenemos por qué meternos a ser jueces de todo el mundo y quién merece el castigo y quién merece ir a la prisión y quién ha de... Todos estos son juegos de las personalidades. Es decir, todo esto es un constructo mental que tiene a la mente ocupada todo el santo día en juicios que no son buenos. Es que ni siquiera podemos decir que son inocuos, realmente perjudican, vibracionalmente hablando perjudican. Entonces todo esto hay que dejar de hacerlo. La mente, cuanto más calladita esté, tanto mejor. Hola, Gracias. Chuy. Clarisa, A vosotros, sí, tienes una pregunta de Memo Barcenas. sí. Dice, ¿Me la lees, por favor? sí, estamos hablando de átomos metafísicos, no de los que nos muestra la ciencia ordinaria. Creo que es así, ¿verdad? Cierto, Vale. correctamente interpretado. Y luego es otra de José Luis López. Dice, puede decirse que los átomos permanentes son una especie de átomos etéricos encargados de conservar y resguardar los aprendizajes, vivencias e impactos de las vidas anteriores que al pasar a la siguiente encarnación contribuyen en la formación de los nuevos planos físico, astral y mental, que dará las características a la personalidad de la reciente encarnación con sus respectivas tendencias sádvicas, tamásicas y rajásicas. ¿Es así? Bien enfocado y bien comprendido. Pues corto y fuera. Chuy, abre el micro y luego Luis, Muchas gracias, Clarisa. a Como siempre, vosotros. muy claro todo lo que nos explicas y nos haces tener más dudas. Ah, bueno, también es bueno, ¿eh? También es bueno, Claro, sí. claro, a mí me provocas más dudas y empiezo a investigar y tengo más dudas y por eso siempre estoy aquí porque me retroalimentas, ¿no? Muy Me bien. retroalimentas. Con respecto, sé que este es un tema muy difícil de tratar, lo que pasó ahora aquí en Texas, Estados Unidos, con los niños. Esto se podría interpretar como un karma colectivo, tanto de los niños como de toda la comunidad que está cerca de ellos. Se puede perfectamente englobar dentro de lo que es una cuestión kármica colectiva. Ahora bien, esta comprensión nos tiene que permitir colocar cada cosa, cada cuestión, cada pieza, cada ser, donde el lugar que corresponde, ¿no? Y no olvidar que, de acuerdo a las cuestiones kármicas, a esa ley que es eterna, las criaturas que se han visto sometidas y las dos maestras que se han visto en ese proceso pueden haber saltado una cuestión kármica muy importante. Y la criatura que lo ha cometido se ha cargado con una deuda kármica muy importante, pero no hay que confundir, como algunas veces me han
me han planteado, ¿no? Dice que es que, bueno, que la persona que ha hecho esto lo ha hecho porque su karma era hacerlo. No, karma no obliga a nada de esto, nunca. Karma administra lo que ya hemos pensado, ya está sentido, ya está hecho y ya está hablado. Lo que ocurre es que karma no puede realizar el efecto de esos asuntos kármicos de una persona o de un grupo de personas cuando son de carácter negativo, doloroso, de pérdida, violento o lo que fuere. No lo pueden hacer por medio de un santo varón, porque un santo varón nunca se prestaría a tal cosa. ¿Por medio de quién? De una persona que es un ego joven, que es ambicioso, que es egoísta, que está trastornado por las cuestiones X que sean, pero desde luego no está trastornado por la bondad y por el amor. Fijémonos, ninguno de estos seres se va a plantar florecillas al campo. Estos seres acaban haciendo estas cosas, ¿no? Y hay más de 4 en el cotidiano vivir. Pero la ley divina se tiene que valer de aquellos elementos que por sus características están dispuestos a hacer ciertas cosas. No les obliga a hacerlas, es que ya, ¿qué puede hacer la ley? Dirigir el desvío, si esto no es kármico, a este chico le habrían borrado de la idea de hacer tal cosa. Se la pueden borrar fácilmente. Estas jerarquías le pueden borrar la idea de hacer esto y no lo habría hecho. Pero si se ha de cumplir una cuestión kármica, le dejan el paso franco. Aquella aula, no otra. ¿Por qué aquella aula y no otra? Estas son ideas, preguntas, ¿no? Nosotros no podemos afirmar rotundamente, ni negar rotundamente, nada. Pero sí podemos plantearnos las reflexiones necesarias, más prudentes y equilibradas para ver que las leyes, entre ellas la de karma, nos muestra claramente cómo operan estas jerarquías en el mundo. Pues a veces no es por medio de otros seres humanos. Cuando ocurre un terremoto, se cumplen muchas cuestiones kármicas y no hay ningún ser humano que se cargue con karma, porque no lo ejecuta la acción el ser humano, lo ejecuta la naturaleza por medio de una inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas de estas cuestiones en las que esa ley es tan absolutamente justa que cuando se dan las circunstancias opera la propia naturaleza y ahí se pone en marcha y se libera mucho peso kármico de muchos seres y sobre todo se libera mucho peso del mundo astral. Gracias, Clarisa. A vosotros. Es un proceso muy, muy difícil de pasar, a pesar de que pues estamos ahí, fuera de nosotros, fuera de nuestro contorno, fuera en otro país, pero pues al ser un ser humano y un niño. Que no hay distancias, es que claro que es otro país, no hay distancias. Si los podemos tener a todos en el corazón, a las víctimas y en este caso, dicho correctamente, al verdugo. En el corazón el verdugo también, porque las víctimas de hoy fueron verdugos ayer. Y el verdugo de hoy será víctima mañana. Es decir, el ayer son cuando fuere, otras vidas anteriores o cuando fuere, y el verdugo de hoy será víctima cuando fuere mañana, pero cuando fuere en otra existencia o dentro de 5 o de las que sean. Pero esto ya funciona por la propia ley, o sea que ni siquiera nos tenemos que ocupar nosotros de esto. Pero en cambio sí, toda nuestra energía y toda nuestra intensidad en abarcarlo y abrazarlo todo, que quepan todos, que no dejemos a ninguno fuera. No hay distancias, ni fronteras, ni barreras, ni colores, nada de nada. Así es, así es. Gracias.
A vosotros. Sean felices todos. Clarisa, Marcela ha levantado la mano hace un ratito ya también. Ah, pero no le veo yo la... Es que está un poquito más oscura. Abre el micro y acércatelo, porque si no, no se te oye. Oye, ¿a ti no te van bien estos aparatos? Estos aparatos conectados al ordenador permiten que se te oiga mejor. Lo que pasa es que tengo un sistema, a ver si ahí se escucha mejor. Si te acercas, eso sí, si te acercas el micro, sí. Es que tengo la mano de color más morena, por eso tal vez no se ha visto. Ahí está. ¿Mejor? Sí. No puedo más. Ya está, formula lo que ibas a decir. Con lo que nos has enseñado, se me ha reformulado una parte de lo que estudié en epigenética, porque con esa distinción que has hecho en los átomos en cuanto a la herencia que uno recibe, la cual es propia, otra de los padres, una biológica que va por un carril y la otra, la que es ancestral, en realidad también ahí estamos nosotros mismos heredándonos a nosotros mismos nuestras propias acciones y omisiones, aún de pensamiento, porque la naturaleza psíquica está presente. Si nos basamos, en mi caso sí, en el karma como principio de todo. Porque allí tenemos también la responsabilidad y también el vislumbrar que el karma, como bien decías, no es algo rígido, sino que uno, en este caso, por ejemplo, por el estudio, por la interiorización, por la meditación, cómo puede ir cambiando su propia resonancia en la medida que va emprendiendo ese autoconocimiento. Sí. Eso que aparentemente es irreal, pero que es lo real en esencia. Entonces, me ha parecido muy bonito esa interrelación que no la había hecho antes. Y en relación a lo que decía Chuy de los perímetros o la distancia, hace poco aprendí a través de mi maestro que hay, tal vez la conozcan, una analogía, el aleteo de la mariposa. Que cuando una mariposa aletea, por ejemplo, en América del Sur, genera tal vez un tsunami en Japón. Porque en realidad está todo interconectado. El ejemplo es exagerado, pero real, porque no se pierde nada en el universo. Exacto. Entonces, cuán importante es el pensamiento y la acción o la omisión y la motivación desde el lugar interno en donde uno se coloque, ¿verdad? Claro, muchísimo, sí. Te quería hacer también una consulta. Permíteme un momentito, voy a hacer una pausa en la grabación, ahora os diré por qué. Pues la tarde de hoy, queridos amigos, gracias por acompañarnos y os emplazo para mañana, que estará Daniel, y la semana próxima, que ya recibiréis el programa, en los que tendremos el jueves a Clarisa, el viernes estará Daniel y el sábado estará Ángels con las cartas Mahatma. Ya tengo medio preparado el programa para enviarlo a partir de mañana. Muchas gracias a todos. Y gracias, Clarisa. ahora abriré